Benvenuto a questo video in cui parleremo di questioni importanti. Grazie per la vostra attenzione. A continuación hablaremos de lenguaje y comunicación. Vamos a hablar para qué sirve, cómo se usa, cómo se da. Vamos a ver lo que es las normas APA, los tipos de comunicación, la estructura precategorial, las funciones del lenguaje, axiomas del lenguaje, categorías gramaticales, variaciones diafásicas, las oraciones, párrafos y narración. El lenguaje es un sistema de comunicación estructurado que permite el intercambio de mensajes entre dos o más personas. Según Hauser en 2002, el lenguaje nos permite codificar información sobre nuestro mundo para comunicarse de manera comprensible. Es la parte compleja del sistema comunicativo que se desarrolla entre los humanos, es decir, transmitir un estado mental que es participar en un protodiálogo. La comunicación es el proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes. Tiene como objetivo la información, pero con ella ejercer un determinado efecto sobre un grupo de personas para informar y sensibilizar a la población de las emergencias humanitarias. Se puede denominar bajo la acción de informar, generar acciones y crear un entendimiento o transmitir ciertas ideas. En la imagen podemos observar que la comunicación se puede dar de dos personas a varias. Vamos a ver lo que es las normas APA. Nos dice que es uno de los estándares más reconocidos para la transmisión del conocimiento científico y académico. Nos sirve para garantizar una presentación clara y ordenada que permite a las personas que los consulte de una fácil ubicación dentro del mismo y son aceptados a nivel internacional. Se debe citar con el apellido de autor, el año de publicación, una palabra de conexión, ejemplo, descubrió y afirmó. Entre comillas, la idea de autor escrita textualmente al tener una cita de menos de 40 palabras y se debe insertar en medio de nuestro texto. Cita corta, entre comillas dobles se transcribe el texto al citar y el primero o más conocidos. El año en que se publicó el texto citado y tercero, la página donde se encuentra el fragmento citado. Cita larga. Solo el primer apellido de autor o más conocido, seguido del año de la publicación entre paréntesis y después una frase o palabra que vincule al autor con la cita. Ejemplo, concluye, afirma, nos dice o etc. Finalmente, en un párrafo aparte ponemos nuestra cita textual, sean comillas, terminada con un punto y la página citada. Citas parafraseadas. Lleva lo que es apellido de autor, seguido por coma y año de la publicación. Todo esto entre paréntesis. Ejemplo, Rojas, 2018. Vamos a ver los tipos de comunicación. Nos dice que es la forma de transmitir información entre dos o más personas con el fin de que sea considerado como un proceso que permita la recepción de ciertos mensajes. Según Aragón, 2008, el proceso comunicativo resulta esencial, puesto que nos permite intercambiar información, organizarnos, aprender y desarrollarnos como individuos dentro del ámbito social del que somos partícipes. Se diferencia según la comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal es una forma de comunicación en la que se utilizan palabras para intercambiar información, ya sea en forma de discurso, y en la comunicación no verbal no usa palabras, pero se usan otros modos de comunicación como el lenguaje corporal, las expresiones faciales, el lenguaje de señas, etc. Tenemos ejemplos de la comunicación no verbal y la comunicación verbal.
En los tipos de comunicación tenemos la verbal y no verbal, como decíamos antes. Dividen en oral o escrita, y la no verbal pueden ser las muecas, gestos, movimientos, posturas, colores. Las estructuras precategoriales son proposiciones que parten de una idea y derivan o ponen de manifiesto sus consecuencias, tanto prácticas como teóricas. Según Patiño 2015, aprender a leer precategorialmente es como aprender cualquier habilidad que requiere una parte constante, y el primer paso en este proceso consiste en identificar la tesis entre un grupo de proposiciones o pensamientos. Estas estructuras se acomodan o representan de mejor manera los modos de pensar vinculados con la ciencia. En las funciones del lenguaje tenemos que se entiende por las funciones del lenguaje a los distintos cometidos con que el ser humano emplea el lenguaje. Todas aquellas funciones nos facilitan la transmisión de la comunicación dada. Opera de manera distinta según el tipo de comunicación que querramos transmitir o el tipo de comunicación que busquemos sostener con uno o varios interlocutores. Las funciones se clasifican en función expresiva, función apelativa, función referencial, función metalingüística, función fática, función poética. Cada una de ellas cumple con su función. En los axiomas del lenguaje son principios reales y universales de la comunicación que tienen lugar en cualquier acción comunicativa. Estos principios nos ayudarán a tener un orden y poder hacer un intercambio a la hora de comunicarnos. Según Watzlawick, en 1960, estas nos sirven y a la vez nos ayudan a tener una mejor comunicación a la hora de expresarnos y corregir nuestros errores a tiempo. Las axiomas del lenguaje nos dice que es imposible no comunicarse. Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación. La naturaleza de relación depende de la gradación que los participantes hagan de las consecuencias comunicacionales entre ellos, etc. Las categorías gramaticales son acuerdos y clasificación de cada palabra de acuerdo a la función que cumplen de una oración, en efecto, según el valor que se dé a la noción categorial y según lo que se entiende por gramática. Específicamente, la importancia de la categoría gramatical sirve para poder denominar el uso de esta categoría como lógico y el uso coherente del mismo. Las categorías gramaticales, sus tipos son sustantivo, artículo, adjetivo, adverbio, pronombres, preposición, verbo, conjunciones copulativas e interjecciones. Variaciones diafásicas. Es la forma de transmitir un mensaje de manera formal o informal. Dado que existe variación en el lenguaje que opera en relación con las diferencias sociales existentes entre los individuos. Según Álvarez, en 1987, las diferentes corrientes de pensamientos lingüísticos formulan cada uno su modelo teórico sobre el lenguaje, la enseñanza de las lenguas, y recoge estas ideas. ¿Cómo se aplica adecuadamente las variaciones? En dadas ocasiones podemos hablar y expresarnos de forma formal y coloquial ante los demás, llevando a cabo el mensaje que queremos transmitir adecuadamente. Las oraciones es la forma en la que se divide el habla real, incluyendo el sujeto y predicado. Según Roca, 1970, la oración es la unión de palabras que presenta un sentido completo, en la que estas oraciones tienen significados simples y compuestos. Nos sirve para segmentar el enunciado en sucesivos fragmentos conformando distintos patrones de enunciados, a menudo con el estilo y con estrategias discursivas del hablante.
Su clasificación: oraciones bimembres y oraciones unimembres, según su estructura del predicado: copulativas, transitivas, actitud del hablante, enunciativas, interrogativas, exclamativas y dubitativas, según el número del verbo, simples y compuestas. Finalmente tenemos el párrafo y la narración. El párrafo es la organización de un texto que ayudará la mayor parte a tener una mejor comprensión según Eugaras, 2017. El párrafo es una unidad tanto lingüística como formal de vital importancia para producir e interpretar un texto. Es importante que durante el proceso de redacción se vaya leyendo el texto que está produciendo para agregar e intercambiar vocablos, anular repeticiones hasta llegar a un modelo bastante parecido a lo que estábamos queriendo producir o hablar. Su clasificación: párrafos de apertura, párrafos de desarrollo. En párrafos de apertura tenemos introducción y temático. En el desarrollo tenemos párrafo de cita, el comparativo, descriptivo, conceptual, argumentativo, inductivo, deductivo, contraargumentativo y de cierre. Ahí tenemos un ejemplo. Y la narración nos dice que es una de las herramientas más importantes en la literatura para relatar una historia en la que se incorporan ciertas reglas para hacerla más atractiva. La narración es una forma comunicacional que atraviesa los más diversos ámbitos bajo una forma material que supone el uso de un lenguaje. Sirve para tener una mejor claridad en la forma en que nos expresaremos al momento de narrar una historia, aplicando cada una de las reglas correspondientes. Según Patricia, 2003, el hablante puede usarlo para enfatizar ciertas partes de la narración. Puede ser en tiempo pasado, el contexto y tiempo presente, momentos dramáticos. ¿Cómo se produce adecuadamente la narración? La producción de texto de narración de situación compleja a partir de textos narrativos, la situación comunicativa, ideas, voz, elección de palabras, fluidez, estructura, organización y convenciones. Gracias por su atención.